Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Reconocemos que somos pecadores para preparar y celebrar dignamente estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que despojándonos del hombre viejo con sus inclinaciones, vivamos en la obediencia de aquel a quien nos has incorporado por los sacramentos pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Indujeron a unos que le asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Agarraron a Esteban por sorpresa y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el templo y la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las tradiciones que recibimos de Moisés. Todos los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aunque los nobles se sientan a murmurar de mí, tu siervo medita tus leyes. Tus preceptos son mi delicia, tus decretos son mis consejeros. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus leyes. Instrúyeme en el camino de tus decretos y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después que Jesús hubo saciado a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas desde Tiberíades llegaron cerca del sitio
donde habían comido el pan sobre el que Jesús pronunció la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?». Jesús les contestó: «Os lo aseguro, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios». Ellos le preguntaron: «¿Y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere?». Respondió Jesús: «La obra que Dios quiere es esta, que creáis en el que Él ha enviado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estoy seguro que todos conocéis un soneto que es el culmen de la mística española. En mi época se decía que era anónimo. Hoy en día unos discuten si está escrito por un franciscano o incluso por alguno de los grandes místicos de la escuela española, Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz. Lo cierto es que no se sabe con certeza quién lo escribió, pero es conocido por todos. El soneto se titula «No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por ello de ofenderte». El Evangelio de hoy pone ante nuestros ojos una pregunta: ¿qué buscas? ¿Para qué vienes a la Iglesia? No todas las motivaciones son igualmente legítimas. Venimos muchas veces porque estamos heridos y aquí encontramos en Dios a aquel que nos consuela y que cura y sana nuestras heridas espirituales. Venimos en otras ocasiones porque estamos necesitados y venimos a pedir tanto cosas materiales como bienes espirituales. Y hacemos bien porque Dios, que es nuestro Padre, nos ama y nos quiere. Pero pedimos bien. Pedir bien significa, ¿pedimos lo que debemos pedir? Si solo pedimos cosas materiales, quizás no estemos pidiendo solo o no estemos pidiendo todo lo necesario. Cuando solo pides cosas materiales, te olvidas de que no eres solo cuerpo, también eres alma, y que hay que cuidar el cuerpo, pero también hay que cuidar el alma. ¿Pides la santidad? ¿Pides al Señor que te dé fuerzas para luchar, resistir la tentación y si has caído levantarte? ¿Pides al Señor que te conceda el don de ver cuáles son tus faltas para reconocer tus errores y por lo tanto luchar contra los pecados, no solo los graves, sino también los leves? ¿Qué pides? Y luego, en segundo lugar, ¿cómo pides? ¿Pides o exiges? Cuando uno pide, sabe que no tiene derecho a exigir. Cuando tú exiges es porque estás pidiendo algo que te corresponde. Has comprado un coche, tiene una garantía, el coche se ha roto, exiges que el fabricante cumpla con sus deberes, como tú has cumplido con el tuyo pagando el precio del coche. Con Dios no podemos actuar así, porque todo es gracia, es regalo, es don inmerecido. Y por lo tanto, cuando pedimos, lo hacemos porque estamos necesitados, porque tenemos confianza y sabemos que Dios es nuestro Padre, pero no podemos exigir. Cuando pides exigiendo, si no se te concede lo que has pedido, ¿qué ocurre? Que te rebelas. Que te rebelas contra aquel que no te lo ha dado. Ah, caray, pero si no era una obligación, era una súplica y petición. Por lo tanto, no tienes derecho ni a exigir ni a rebelarte contra aquel que no te ha dado aquello que tú le has pedido. Cuando uno pide con confianza, porque está hablando con su Padre Dios, cuando pide lo que necesita, no solo lo material, sino también lo espiritual, y no se lo concede el Señor, se fía de Él, porque es mi Señor, porque es el Todopoderoso,
porque sé que Él me ama, aunque yo no comprenda sus planes, y por lo tanto no desespera. Si el Señor no te lo ha concedido, aceptas el misterio, te pones en sus manos, te fías de Él y sigues adelante. Por lo tanto, pidamos, pero pidamos aquello que es necesario para nuestra salvación. Pidamos lo que necesitamos materialmente, pero sobre todo aquello que necesitamos espiritualmente para lograr esa salvación y caminar hacia Cristo por el camino de la verdad, por el camino de la santidad. Y asumamos que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, que muchas veces nosotros nos impacientamos porque queremos obtenerlo todo ya, para ya, pero los tiempos de Dios son distintos. Y muchas veces cuando pasa el tiempo, echas la vista atrás, te das cuenta de por qué el Señor quizás no te concedió eso bueno que le pediste en ese momento concreto, porque a lo mejor era necesario que todavía no te lo concediera para que echaras mano de la confianza en Él, de la humildad, también de apreciar el sacrificio. El Señor nos ama, y porque nos ama, merece que nos fiemos de Él y que no pongamos en tela de juicio sus decisiones, sino que al contrario, asumamos que es el Señor y por lo tanto confiemos en Él. Dios te ama, no tienes derecho a maltratarle porque Él se acerque a ti, porque Él sea misericordioso. No tienes derecho a maltratarle. Es un Dios bueno, el Dios misericordioso, que nos eleva a la condición de hijos porque quiere compartir con nosotros plenamente su amor. ¿Qué encuentra en nosotros? ¿Solo interés? Esperemos que encuentre gratitud y por lo tanto deseo de corresponderle. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pedimos por la Iglesia, para que sea sacramento de salvación, llevando la paz, la esperanza y el consuelo, sobre todo a los que sufren y no tienen fe. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos. Roguemos al Señor. Pedimos también por las almas del purgatorio, para que el Señor les conceda acceder lo antes posible a su presencia. Roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, especialmente en Tierra Santa. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su
Te pedimos, Dios Todopoderoso, que suban hasta ti nuestras súplicas con la ofrenda del sacrificio, para que, purificados por tu bondad, nos preparemos para el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por él, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección en el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos María Luisa y Francisco de Borja, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En el nombre del Señor resucitado, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has renovado para la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del misterio pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Regina Celi